Bueno, buen día, estimados compañeros, eh, arquitectos y, bueno, familiares, amigos de Rosario. Soy Damián Serraberús Planas, hijo de Cristina Isabel Planas y Juan Carlos, ambos arquitectos. Mi madre Cristina fue secuestrada en mayo de 1977 y aún permanece desaparecida. Resido en Uruguay desde hace 26 años y este año decidí participar de la marcha en Buenos Aires. Lamentablemente, este 50 aniversario del golpe genocida coincide con el peor momento de retroceso político en la Argentina, con un gobierno que, siendo electo democráticamente, avanza en una deriva autoritaria imprescindible para seguir imponiendo el mismo modelo económico social sostenido a sangre y fuego por el proceso de reorganización nacional. Todos sabemos que el terrorismo de Estado no comenzó el 24 de marzo de 1976. La historia argentina está plagada de acciones represivas ilegales por parte incluso de gobiernos democráticos. Su función es una sola: disciplinar a una sociedad que se resiste a ser sometida a los caprichos de una élite insaciable. Esa misma élite que hoy usa a Milei como instrumento del mayor saqueo económico cometido desde la independencia. Sí, porque proclamarse aliado incondicional de los perpetradores del genocidio en Gaza, Estados Unidos e Israel, es terrorismo. Declarar inconstitucionalmente la guerra a Irán solo para congraciarse con el máximo terrorista mundial es terrorismo. Mantener una guerra interna contra los jubilados, los discapacitados, la educación y la salud pública también es terrorismo. Iniciar una cacería de inmigrantes solo por ser morochos es terrorismo. Habilitar las detenciones ilegales por parte de la CIDE es terrorismo. Hoy más que nunca debemos volver a dar la discusión política con altura para hacer realidad el nunca más terrorismo de Estado, ni en dictadura ni en democracia. Muchas gracias a todos por su incansable militancia, por la memoria, la verdad y la justicia, y nos vemos en cualquier momento porque la lucha continúa. Bueno, acá nuevamente estamos convocados para recordar amigos que hoy ya no están, no por cuestiones naturales ni accidentales, sino por cuestiones violentas y en unas situaciones donde nada que ver con lo lógico y lo que tendría que ser en la vida humana, ¿no? En este caso de Chachi Ferraza, un amigo nuestro, en mi caso compañero de la facultad y también coincidiendo en el secundario, ¿no? En el superior de comercio. Hablar del Chachi él mismo era una anécdota. Porque era una persona totalmente imprevisible. Siempre, en cualquier lugar, en cualquier grupo que él estaba, se lo distinguía. Tenía un carácter, una mezcla, ¿no es cierto? Una mezcla de una persona muy, muy alegre, con un poco de ingenuidad, muy atrevido, muy transgresor, desordenado, pero siempre con una voluntad de hacer las cosas que él consideraba justas y solidario, sobre todo con la gente que estaba en situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Para mí fue una sorpresa que él estudiara arquitectura, porque por ahí uno, no sé, tiene un prejuicio de la gente que es más ordenada, eso. En el caso de él, de alguna forma era como muy desprolijo, para mi entender. Entonces no me lo imaginaba él puesto en un tablero en esa época, todo prolijo, ordenado, dibujando. Pero bueno, la arquitectura evidentemente tiene muchas partes y
En el caso de él lo que le interesaba era precisamente que la arquitectura fuera una cuestión social y a través de la arquitectura poder hacer que una sociedad más igualitaria, ¿no es cierto? Y bueno, y anécdotas hay muchísimas. Él era el que se rompía los dientes tirándose por una bajada de nieve con unos esquís que nunca en su vida habían dado. Era el que en un viaje que hicimos con unos amigos que fuimos a Ushuaia, en un Fiat 1500, queríamos comer y resultó, bueno, él tenía sus teorías de cómo hacer para procurarnos la comida y no voy a dar los detalles, pero siempre, por supuesto, muchas de las veces salía todo mal. Y por otro lado era provocador, a él le gustaba provocar. A él le gustaba, si alguien tenía alguna cuestión media de timidez o algo así, él hacía de tal forma de sacar de esa persona lo que tenía oculto. Y bueno, de alguna forma, él cuando estuvo con el tema de la militancia y cada vez se comprometió más y era muy inteligente, entonces seguramente llegó a estadios así bastante importantes, ¿no es cierto? Por ahí no tuvimos un contacto directo, ¿no es cierto?, sino que era a través de... Y bueno, cuando pasó que nos enteramos de su desaparición, fue una sorpresa y no fue una sorpresa, porque en esos momentos era así, todos los días sabíamos de alguien que ya no estaba más. Y bueno, y de alguna manera era una, valga la redundancia, crónica de una muerte anunciada, ¿no es cierto? O sea, sabíamos que en ese momento, tarde o temprano, algo iba a pasar con eso. Y realmente, al día de hoy lo recordamos, tenemos un grupo de amigos que lo tenemos en nuestro avatar y bueno, nos acordamos de él siempre con una sonrisa, a pesar de que mi cara ahora no lo dice. Bueno, recordar al Chachi es recordarlo con alegría. Yo lo que me imagino de él es su cara sonriente, siempre. Venía por los pasillos de la facultad, entraba, nos sentaba. Era siempre una sonrisa dibujada. Eso es lo que yo recuerdo. Y era, creo que una alegría de la vida, del sentirse él vivo y vibrante. Cuando lo conozco, que cuando ingresamos a la facultad, era uno más que, bueno, que ingresaba a la facultad. Pero claro, la facultad de aquella época, la década del 70, era muy pródiga en ofertas paramilitar. Y él, bueno, tomó un camino de compromiso y ese camino lo siguió hasta sus últimas consecuencias. En un momento de mucha, yo me acuerdo de esto, que era algo personal, yo le contaba, uy, estoy feliz, cuestiones mías, tengo varias actividades, y yo no sé si eran cuestiones de trabajo, ¿no? Yo le contaba que tenía 2 o 3 o 4 frentes de expectativas, y entonces él me dice, bueno, dice, pero yo tengo una cosa más para ofrecerte. Sí, dale, decime. Vamos a ir a poner unos caños en una villa, así que te convoco para... Buenísimo, le digo, vamos a hacer eso. Bueno, y era eso. Y fuimos allá y cavamos zanjas y laburamos con la gente, poniendo manguera para que la gente tuviera agua. Y ese era él, esa concepción de la arquitectura social y de la mirada social de la arquitectura. Pero estuvimos intensamente trabajando juntos durante algunos años, con
vinculado intensamente. Y después medio como que lo empezamos a dejar de ver porque su militancia era en la facultad, pero ya no en la cotidianeidad nuestra. Y después los contactos fueron esfumándose. Y sí, cuando a pesar, nosotros teníamos otra mirada de las cosas, y a pesar de las charlas que podíamos tener, de que el camino no era para nosotros ese, él estaba convencidísimo que sí lo era. Y bueno, termina en unas calles de Santa Fe asesinado, y junto con él su mujer y su hijo en camino. Pero todo eso tan oscuro, tan triste, queda eclipsado con esa vibración que él tenía, y que todos nuestro grupo de amigos sigue recibiéndola, ¿no? Así que siempre lo recordamos con alegría, y es lo mejor que podemos hacer. Bueno, estamos acá por Chachi para recordarlo, para homenajear su memoria. Y los que nos juntamos para hacer eso somos 5. 3 amigas, Marcela, Mónica y yo, Liliana, y 2 amigos, Guillermo y José. 5 amigos que formamos parte de un grupo indisoluble y que se formó con Chachi, cuando éramos 3 chicas, cuando éramos 3 y 3, cuando éramos las chicas y los chicos. Y mi recuerdo se remonta a los primeros días de enero de 1970, cuando comenzamos el curso de ingreso en arquitectura, que en ese momento funcionaba en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, y en las escalinatas de esa facultad yo conocí el primer día, cuando iniciamos el curso de ingreso, conocí a Chachi y a José, que estaban juntos, por supuesto, porque siempre andaban juntos, y a Marcela. Y pocos días después conocí a Guillermo y a Mónica. Pero finalmente terminamos como un grupo muy sólido y bastante cerradito hacia el resto de los compañeros y compañeras de la facultad. Era un grupo hermoso. Y acá recuerdo lo que dijo José, que Chachi era un provocador y que le gustaba provocar a los tímidos. Y bueno, en esa desprolijidad era una persona muy olvidadiza. Parecía raro siendo tan joven, pero bueno, era una de sus características. Un día estábamos en clase y se dio cuenta de que se había olvidado la bicicleta en la entrada de la obra, que la había dejado ahí en el frente, y cuando salió se olvidó y se fue en colectivo a la facultad. Y bueno, nosotros estábamos, lo que significaba tener una bicicleta en esa época, y entonces estábamos acongojados nosotros, y nos lamentábamos por la pérdida. Y él estaba confiado y dijo, no se preocupen, la bicicleta va a estar ahí, la gente es buena. Lo recuerdo diciendo eso, la gente es buena. Y nos burlábamos por ese rasgo de su inocencia. Nosotros nos burlábamos. Y él decía, no, nadie la va a robar, la gente es buena. Se armó tal discusión que él nos apostó, no me acuerdo qué apostó, que la bicicleta iba a estar donde la había dejado. Y entonces, frente a ese desafío, los 6 nos fuimos juntos, desde la Siberia al centro fuimos en colectivo los 6. Y cuando nos bajamos, las 2 cuadras que quedaban hasta llegar a la obra, las hicimos corriendo, y él se nos adelantó y nosotros rezagados
Ya cuando él había llegado a la obra empezamos a escuchar sus gritos de alegría. Esa voz, tenía una voz chillona, un poco aguda cuando gritaba, la alegría que tenía porque la bicicleta estaba, el bien había triunfado. Así era él, el protagonista de una novela donde el bien triunfa sobre el mal. Y hoy, esa figura suya, que se agiganta con la densidad de la memoria, la verdad y la justicia, dejó esa marca en mí, en nosotros. Chachi dejó huella. Me parece muy importante que contemos historias a nuestros hijos, a nuestras sobrinas y sobrinos, a nuestros nietes. Contando historias de vida podemos conseguir la trascendencia de quienes ya no habitan sobre la tierra, pero nos habitan en nuestros recuerdos y en nuestros corazones, estos recuerdos de los que valen de verdad. Uno a veces se da cuenta que tuvo el paraíso cuando se fue del paraíso. Y en mi casa, en realidad era una casa de 6 hermanos, papá y mamá, antes mis abuelos también, donde realmente se charlaba sobre todo al mediodía, algún tema, y se planteaban cuestiones y se tenían algunos perfiles importantes. Y a partir de la Acción Católica hacemos campamentos para ir a la excelencia, subir montañas. Y en el año 60 hacemos el primer campamento, el 6 de enero. Vamos mi hermano Rodolfo, con menos de 15 años, o con 15 años, mi hermano Raúl, yo con 13 años, y Raúl era muy chico, tenía 11 años. Sin embargo, él se busca su lugar y va, y decide ir, y era la mascota. Eso que pasa con respecto a los campamentos, y sube con 13 años, sube Los Gigantes. Eso que pasa con 13 años se da también en los asaltos y los bailes que hacíamos en los grupos de parroquia, lo que fuera. El líder era un compañero fallecido, arquitecto o estudiante de arquitectura, Cesario García. Formamos el grupo, él tendría 23 años, 24, 22, no sé, y el eje era nosotros que teníamos 15, 17. Él era el único tipo que, por prepotencia de él mismo, teniendo 13 años, iba a esos asaltos. O sea, se busca un lugar. Y Raúl en la secundaria. Y Raúl propone de decirle a la familia, yo estoy perdiendo el tiempo en la secundaria, yo voy a hacer 5º año libre. ¿Vos vas a hacer 5º año libre? Sí. Para hacer 5º año libre, él, porque estoy perdiendo el tiempo, se va a una quinta que teníamos en la ribera, en el río de Carcarañá, de tierra, sin luz, sin heladera, frío de invierno, y sola su alma, se va a estudiar para hacer 5º año libre y también para estudiar las primeras materias del preuniversitario de arquitectura. Y está esa semana sola cocinándose fideo o arroz, sin comunicación, y así viene y rinde, pasa y rinde la materia de 5º y en agosto creo empieza el preuniversitario en arquitectura. A la luz de hoy vos te das cuenta que él había decidido ya qué quería hacer de su vida y a qué quería dedicarse, y que esa dedicación era la arquitectura, con una adicional, que esa arquitectura estaba, y su vida estaba ligada a un plan político social político en función de los demás. Entonces, apenas entra en la facultad, se pone a militar en la UEL, y es un eje desde arquitectura e ingeniería, que todo funcionaba en la calle Pellegrini,
250 en la organización de eso. Su forma de ser, que ya se veía, me he cruzado con compañeros de secundario, donde cada uno dice lo que era Raúl y lo que hacía. Raúl era capaz de pararse diciendo que había sido el que había hablado en la clase, sabiendo que el profesor sabía que él lo había sido, y asumiendo la culpa para que no amonestaran al conjunto o a otros. Hay compañeros que a lo mejor militan en algún peronismo de otros más cristianos, pero hay otros que estaban muy afín al proceso y hablan tan bien de Raúl que me lo he encontrado por cuestiones de la práctica laboral mía. Y sí, ¿sabes lo que era Raúl? Y el tipo era un tipo procesista, digamos. Raúl estaba fuera de todo marco. Y ese fuera de todo marco se vio en la facultad también, en la universidad también. Cuando en esa época una persona que pertenecía a una agrupación, no podía juntarse con una persona de otra agrupación porque era sospechoso de infiltración, de miles de cuestiones. Y todo lo cumplíamos. Él se daba maña para encontrarse con alguien del FEN, el canto, el otro día lo vi y charlamos de ese tema, clandestino de sus propias organizaciones, para armar algo. Nadie lo hacía y él tampoco se... Ese tipo de cuestiones te van dando un perfil determinado, ¿no? Raúl traía vida, traía alegría siempre. Yo no lo veía nunca en casa de otra manera. Siempre con algo, siempre contento, siempre con algún chiste, con algún tipo de ironía. Era por ahí uno muy irónico, por ahí, por eso le decía Jaimito, en la militancia, pero muy humano todo lo que hacía y siempre pensando cómo a alguien le podía hacer algo, pero muy decidido en lo que quería. El coraje era otra de las cuestiones que él tenía. El coraje se veía en cada cosa pero el coraje natural, no el prepotente. Su carcajada argentina, como suele decirse, era algo que la tengo acá, siempre. Y tengo 2 o 3 cuestiones importantes como postales de esa carcajada argentina. Y una es cuando nosotros nos queman la casa buscándolo a él. Yo era el único contacto que tenía con él por cuestiones de seguridad. Y cuando lo veo, me digo, mira, vos sabés que quemaron mi casa. Esto fue el 28 de octubre del 75, antes de los milicos. Y le cuento, y él lo primero que hace es largarse una carcajada argentina, mezcla de amargura por la situación, pero no me encontraron. ¿Entendés? Los cagué. Eso era él. Cuando charlaba con vos por algún tema o con otro, él agarraba una tiza con un alfiler y te hacía un tótem mientras charlaba. Cuando terminaba de charlar sobre cualquier tema, tomá, te lo regalo, te lo hice para vos. Generalmente era una tiza, por ahí era algún plegado de papel y por ahí era un dibujo de Simón. Y si no, cualquier cosa que se le ocurriera con plastilina o con pan. Siempre estaba viendo qué te podía dar en el momento en que te estaba atendiendo por algún tema concreto. Todo eso era arte, creación, pero en la humanidad. Entonces, todo ese tipo de cuestiones lo hacen inmenso. Absolutamente inmenso. O sea, Raúl era un tipo ejecutivo. Yo digo, desde el punto de vista filosófico, él no era
un cartesiano, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de actitudes, era un cartesiano. Veía el problema, lo estudiaba, hablaba muy poco y después decidía y hacía. Además te escuchaba, che, ¿qué te parece tal cosa? Mira, hay un tipo, y no sé si no era Naranjo, vos lo conocías, Naranjo, por ejemplo, ¿no? Che, ¿qué opinás? Yo me voy a cambiar tengo que decidir el taller. Y está Moliné, que se dedica a hacer edificios así. Está Venetia Procio, yo no me acuerdo si estaba Sacristán, no me acuerdo cuáles eran los talleres. Pero yo voy a agarrar y ver el taller de Sosa. Vamos a hacer viviendas populares y ver cómo manejamos el tema de poder hacer una ciudad para todos. Así que Sosa, por las mismas razones que lo caracterizaban, no tenía prestigio en los sectores medios que son los que ingresaban a arquitectura. Y él le dio un enfoque. Él estuvo trabajando primero en Panal con la gente de Palmar de Córdoba, como en su aprendizaje como arquitecto, hizo trabajo también propio, estuvo con otro tipo de Villagalve haciendo cosas, fue cambiando, y después ya en una época ya de militancia se encuentra con el Pato Patiño, arquitecto, y forman un dúo dinámico de primer orden. Y bueno, y se dedican a hacer el edificio de diario y revista de la calle Buenos Aires con Bouvier. Es muy difícil encontrar una persona juntas todas esas características humanas en grado tan alto, tan íntegras, y a punto tal de que Naranjo, no sé si lo dije al principio, cuando lo llamamos para que en el acto del año 2001 hablara en la universidad, dijo: yo era profesor y terminé siendo amigo. Pese a la diferencia de edad, pero nunca encontré una persona tan completa y tan clara como Raúl. Bueno, yo antes de pertenecer a la JUP había pertenecido a la UEL, a la Unión de Estudiantes del Litoral, formaba parte de la Unión Nacional de Estudiantes, y milité en ese sector. Allí lo conocí a Aníbal Mockerberg, un flaco alto, muy buen tipo, era un tipo muy militante. Yo lo recuerdo siempre con su campera verde, andaba siempre con esa campera verde, éramos medio uniformados, en esa época siempre teníamos la misma ropa. Bueno, pero me acuerdo mucho de Aníbal, un tipo muy claro, hablando, muy seguro. Y el recuerdo mayor que tengo de él es que la última vez que lo vi, yo iba caminando por la Plaza López y ahí estaba Aníbal sentado con el Tito Usinger, que también está desaparecido, sentado en la plaza, en la fuente de la Plaza López. Entonces yo pasé, estos seguramente estaban en algún control, en algo que yo no podía, era mejor que yo no estuviera, pero de todas maneras me arrimé, los saludé, le di un abrazo a los dos, y Aníbal me dijo: bueno, negro, después nos vemos. Y no nos vimos más. También Aníbal era un gran tipo que yo lo quería mucho. Estoy aquí para poder aportar algunos datos respecto a la personalidad de Héctor Patiño, el arquitecto Héctor Patiño. Para nosotros era el Pato, y recordar un poco cuáles fueron mis vínculos con él.
Como persona lo conocí en la Facultad de Arquitectura. Yo estaba integrando la JUP, Juventud Universitaria Peronista, y Patiño en ese momento era docente de la Facultad de Arquitectura, con lo cual cuando las cosas avanzaron en términos políticos dentro de la universidad y de la facultad, conocí personalmente a Patiño. Él era jefe o responsable, mejor dicho, de los equipos políticos técnicos de la Facultad de Arquitectura, que participaban, integraban lo que era la tendencia revolucionaria o el peronismo de izquierda en aquella época. A partir de esa integración mía a los equipos políticos técnicos, tuve el trato para con él en esos términos, y a posteriori él tenía un estudio de arquitectura, el cual había desarrollado un proyecto para la sede del Sindicato de Vendedores de Diarios, la cual esa obra se estaba por empezar y estaban necesitando sobrestantes de obra y gente más o menos del mismo palo, digámoslo así. A partir de ahí tuve más posibilidad de estar en contacto con él, ya que tenía que ir al estudio. El estudio del Pato estaba ubicado arriba de Edelweiss, una fiambrería de productos alemanes que estaba ubicada, y está todavía, por supuesto, la oficina en calle Rioja, casi Entre Ríos. El Pato tenía cierto horario para pasar por el estudio. Siempre me pareció una persona muy ocupada y muy a la disparada en todo lo que hacía. Evidentemente después me di cuenta por qué. Era un muchacho mayor que yo, por supuesto, y era un muchacho que estaba siempre, cuando se usaba las camisas, el pantalón tiro corto, la camisa afuera, desalineado, siempre con mocasines, muchas ojeras, blanco, se ve que nunca había estado a la intemperie tomando vacaciones en la playa ni en el río, pero bueno, un tipo de desligar o delegar, mejor dicho, actividades, o sea, delegaba mucho a partir de explicar los objetivos que se tenían en la obra, y después como que vos te tenías que hacer cargo de lo que él te había delegado, lo cual me pareció en lo personal muy positivo, incluso en la formación profesional, que yo estaba estudiando arquitectura y estaba trabajando como control en una obra de construcción. El Pato en sí muy flaco, con un poco de panza, como todos los flacos cuando comen un poco más y se la pasan siempre con poca actividad física. Estaba casado cuando yo lo conocí, había nacido su bebé, creo que se llamaba Lisandro, creo que sí, Lisandro o Sebastián, no recuerdo. Tenía un Citroën 2CB, los famosos Citroën que tenían el techo de lona. Fui un par de veces a la casa, vivía en Veramújica, entre Córdoba y Rioja, una casita que daba a la vía que pasa por detrás de Veramújica. No recuerdo el rostro de la esposa, de la mujer de él, y conocí solamente al primer hijo que tuvo. En términos de relación, siempre amistoso con todos, siempre. Nunca estaba de mal humor, siempre decía, bueno, ya lo vamos a arreglar de alguna manera. O sea, un flor de tipo, como para redondear la personalidad de él. Y por supuesto, las ideas políticas que lo motivaban, a las cuales yo también adhería,
me hizo sentirme mucho más cómodo todavía. Como anécdota final, y que me marcó mucho, en 20 de junio de 1975, yo estaba en casa, era un día feriado, obvio, y aparece el Pato con su hijito en brazos, que tendría 1 año y medio, 2, el nene, 1 año y medio, ya que lo tenía UPA. Y me dijo que bueno, que venía a saludarme y a despedirse, ya que se tenía que ir. Me dio un abrazo, me explicó, me dice, no te preocupes, es muy probable que te vengan a preguntar, me dice, te vas a comer 3, 4 días ahí en la Federal, un par de sopapos y nada más porque vos no sabes nada. Eso fue lo que me comentó. Me dijo, yo me voy, no sé si voy a volver, ni cómo ni cuándo. Así que bueno, vengo a advertirte, mantenete en contacto con Raúl, él te va a hacer un control diario por teléfono. Teníamos teléfonos fijos de los públicos en los bares, con fichas, no había WhatsApp, no había celulares. Así que bueno, esa fue la última vez que lo vi, porque me dijo, de aquí me voy a dejar al nene y de ahí me voy. Me dice, me están buscando. Y bueno, fue la última vez que lo vi. Yo seguí trabajando en el estudio con 5 policías de civil de la Federal, custodiando y vigilando la entrada del estudio del Pato. Y muchas veces venían y golpeaban en el estudio, que yo les abría la puerta y preguntaban por él. Digo, mire, no, la respuesta mía siempre fue la misma. No lo sé, él está viajando siempre a Buenos Aires, que va, que viene, le digo, y nunca informa nada a nosotros de lo que hace con su actividad privada. Así que bueno, los tuve como 5 días, 2 Falcon verde coordinación, como decíamos en esa época, coordinación porque era de la coordinación federal, de la Policía Federal. En el bar de enfrente se juntaban 2 o 3 y otros 2 quedaban ahí adentro del Falcon. Una vez pasaron por casa preguntándome. Patiño tenía un socio que se llamaba Jorge Graciani, se llama supongo, pero que vivía en Buenos Aires. Ese socio también participó del proyecto de la obra del Sindicato de Vendedores de Diarios, la cual está terminada en calle Buenos Aires entre 3 de febrero y 9 de julio, si mal no recuerdo. Una linda obra, muy grande para esa época. Fue un aporte lindo de Patiño en la materialización de proyectos, porque en aquella época estábamos acostumbrados a proyectar, pero había muy pocos que podían construir lo que proyectaban, salvo algunos estudios muy grandes de arquitectura. Así que ese fue un aporte valioso como profesional. Como profesional, como profesor, creo que estaba en el turno noche, sí, estaba en arquitectura, teníamos 3 turnos, mañana, tarde y noche. Que recuerdo, yo nunca fui alumno de él, pero bueno, fue la incorporación humanista y de carácter social de la arquitectura, cosa que en esa época la arquitectura estaba muy disociada de los problemas sociales o del tema vivienda, planes de vivienda. Estaba todo muy restringido a cierto grupo, a cierto sector, en donde en la facultad también te estaban enseñando para seguir perteneciendo a ese establishment que ya existía de antemano. El Pato fue un tipo que incorporó aspectos más sociales, más comunitarios, lo cual considero que era más valioso que a lo mejor enseñar cómo se diseña una abertura, que estéticamente queda mejor o peor en un edificio. Y la obra que construyeron y que proyectaron, que él no la vio terminada por supuesto, de la obra del Sindicato de Diarios, es una excelente obra, por lo que después pude seguir viendo
cuando seguí mi carrera y mi profesión de arquitecto. Bueno, yo a Patiño lo conocí cuando nosotros formamos la CUP en arquitectura. Yo venía de la UEL, por diferencias políticas con la UEL, con la gente de Santa Fe armamos la CUP en arquitectura. Y allí lo conocí a Patiño. Era muy buen tipo, yo realmente tengo los mejores recuerdos de él, fue docente mío, era un buen docente, un tipo muy dedicado al alumno, entendía, porque era un tipo que comprendía lo que era la realidad. Pero en ese momento, lo que primaba era la militancia. Entonces, mi relación con él fue sobre todo como compañero de militancia. Incluso eso pesaba en la relación que yo tenía como docente, o sea, como alumno de él. Vos tenés que pensar que cuando se eligieron las autoridades de la facultad, en ese momento fue a Valerón, que era el decano de arquitectura, lo elegimos nosotros, o sea, entre las agrupaciones peronistas elegimos a Valerón. Bueno, en todo eso intervino Patiño, y él tenía el estudio en la calle Rioja, yo nunca trabajé con él, mi relación fue en general solamente de compañeros.
compañeros. Y tengo un recuerdo de él cuando tenía que presentar el trabajo final, en ese año que lo tuve como docente, que me dijo, bueno, presentá, me ayudó para que yo avanzara con el trabajo, porque nosotros teníamos mucho tiempo dedicado a la militancia. Bueno, él me ayudó a presentar ese trabajo, que era un trabajo de barrio, o sea, era un trabajo, una propuesta. En realidad no avanzamos mucho, eran años bastante complicados, pero bueno, él me dijo presentar el trabajo y me dijo, pero de todas maneras vos ya sabés que estás aprobado. Esa relación entre compañeros de militancia, más conmigo que era el referente de la Facultad de Arquitectura, de alguna manera era de ayuda entre compañeros. Esa relación de docente-alumno en realidad pasaba más por el eje de compañeros y de amigos. La otra cosa que recuerdo con él fue cuando nos fuimos a Ezeiza, cuando viajamos a Ezeiza, que llegaba a Perón. Caminamos juntos por la Retiera y mucho tiempo, y recuerdo que él llevaba un arma japonesa que eran 2 palos unidos por una cadena. Y decía, me mostró cómo se manejaba eso, cómo los japoneses utilizaban como defensa personal. Y después con el tiempo, después de saber y de haber visto todo lo que fue Ezeiza, la verdad es que era gracioso esos 2 palitos, con una cadena para defenderse de todo lo que pasó. Bueno, yo tengo un recuerdo, yo me acuerdo que él se había casado, se había separado, bueno, en realidad era muy buen tipo. Yo cuando podía charlar con él me juntaba a charlar porque podíamos hablar de cualquier cosa, con mucha confianza. Yo lo quería mucho, Patiño, la verdad que lo quería mucho, y no sé qué otra cosa decir, solamente que era un gran tipo. Quiero hablar de Norma Horizontina Coutada, con ese nombre, Horizontina, que siempre sonaba muy fuerte porque, por supuesto que no le gustaba ese nombre y era un nombre muy raro, era el nombre de mi abuela materna, y no hace muchos años, un amigo, colega y compañero de la facultad, me hizo un comentario que me dio gusto porque dice, uy, qué nombre, Horizontina, habla de horizontes, ¿no? Y de horizontes, de utopías. Y entonces me reí porque dije, bueno, sería lindo si Norma escuchara ese comentario porque le gustaría. Es mi hermana, Norma era mi hermana menor. Nosotros éramos 4 hermanos nacidos en Santo Tomé Corrientes, un pueblo que queda frente a Brasil, más cerca de Posadas, Misiones, a 150 kilómetros de Posadas, y hijos de una familia muy grande, la mayoría docentes, mamá maestra, papá también docente, y con 4 trabajos para poder mandarnos a estudiar. Yo soy la mayor, voy a Rosario porque quería seguir ciencias políticas en el año 68, y a partir de ahí, en el 69, viene Miriam, a la que decíamos Mirita, que también está desaparecida, embarazada de 8 meses, o sea que seguimos buscando a su bebé. Después Guido, que estudia ciencias económicas, y Norma es la última en el año 74, viene a estudiar a Rosario. Ya cuando le tocaba a Norma, o sea, año 74, mis viejos un poco que amagaron, intentaron que Norma se quedara en el pueblo, pero Norma ya venía con toda la energía y las ganas que había tenido siempre de salir del pueblo e ir a seguir una carrera universitaria,
que en nuestra familia siempre se había, bueno, incentivado mucho el tema del conocimiento y éramos todos muy lectores, fuimos las tres mujeres abanderadas de la escuela, ¿sí? Muy discutidoras, muy curiosas, y Norma venía ya incorporando todo el material de lectura que le mandábamos nosotros desde Rosario, de esos años. Así que, bueno, con el apoyo nuestro, mi papá tuvo que acceder y estuvo en el 74 en Rosario a estudiar arquitectura. Eh, Arquitectura pienso que es una carrera que le eligió porque siempre le gustó dibujar, porque, bueno, pensaba que también era una carrera que tenía un perfil social. Siempre ya en esos momentos estábamos bastante politizados, o sea que eh, todo lo que... Yo estudié ciencias políticas, Mirita estudió psicología, mi hermano contador y Norma arquitectura. Generalmente cuando uno va de un pueblo chico a una gran ciudad, como para nosotros era Rosario en ese momento, eh, es como un mundo nuevo, tenés que aprender y mirar todo, pero sí, Norma venía ya formada con lecturas de aquellas épocas que le mandábamos, leía mucho a Pablo Freire, ya había armado en la escuela secundaria ya tenía un grupo, eh, tenía el más alto promedio de la escuela, pero a su vez tenía un grupo de discusión con compañeros, habían hecho como una charla invitando a docentes y a directores de la escuela a discutir sobre el estilo que planteaba Pablo Freire de educación, y bueno, y eso había generado en el pueblo toda una movida impresionante, tanto que habían venido a alertar a mi papá que Norma estaba leyendo lecturas poco recomendables, porque Pablo Freire no era por ahí en el momento muy bien visto para las autoridades de la escuela. Pero bueno, Norma venía con toda esa ebullición de lecturas, de cambios, de deseos de participar, así que llegó a Rosario y después de ubicarse bueno, vivió primero conmigo y buscar después un espacio, enseguida se puso a militar en la Juventud Peronista. Nosotras dos militábamos, también empezamos militando en el peronismo de base y después en la Juventud Peronista, o sea, era al principio lo que se llamaba la UEL, Unión de Estudiantes del Litoral, y después fue la Juventud Peronista. Así que llega en el año 74, y bueno, fue un año de grandes movilizaciones, de grandes marchas, de grandes confluencias de participación de los estudiantes con los trabajadores, con los sindicatos. Y bueno, y en todo eso estuvo Norma y estaba bueno, muy contenta de estar ahí y también se fue haciendo amigas y sus más amigas con las que compartió los primeros años de vivienda en Rosario fue con Victoria Gazzano, que también está desaparecida, que la matan en el año 76 y que era de Paraná, y, y con Nora Laluf. Norita Laluf, eran las tres que siempre estaban juntas y bueno, ahí compartían las largas noches de dibujos y hoy buscando fotos, encontré una carta que le escribe a mi papá por el Día del Padre y me daba risa porque se ve que, bueno, le contaba, era del año 75 y le contaba cómo estaba el país en ese momento, que todo aumentaba, que todo estaba muy caro, que había falta de cosas, que cerraban los negocios,
Y entonces, y en el medio de eso hablaba como de una tinta que tenía que comprar para sus lápices y le decía, me parece que voy a conseguir algo usado, hay que ver en qué condiciones está, bueno, como que se las rebuscaba también para tener sus herramientas de trabajo, porque arquitectura era una carrera cara. Era una persona muy alegre, que le gustaba mucho la música, tocaba la guitarra, siempre muy solidaria, muy buena compañera. Cuando me encuentro en Santo Tomé, donde ahora estoy pasando más tiempo porque mi mamá tiene 99 años y está ahí resistiendo, me encuentro con compañeros de Norma del secundario que siempre la recuerdan como muy buena persona, muy buena compañera, como una persona, bueno, muy que siempre estaba pendiente de los otros para ayudar, o siempre estimulando al compañero que tenía que leer, que tenía que estudiar, porque venían los tiempos, venían nuestros tiempos, me contaba un amigo, ¿no? Inclusive hay un chico que forma parte de un conjunto correntino que es muy conocido, que se llaman los Imaguaré, que bueno, que fue compañero de ella los primeros años del secundario y que después le escribió una canción, o sea, todos se acuerdan de ella con mucho cariño, con mucho reconocimiento de lo que ella fue como compañera. Bueno, siempre, ya te digo, siempre con toda esa fuerza y esas ganas y esa esperanza y esa convicción de que podían cambiar las cosas y que queríamos ayudar a la gente por una vida mejor. Se pone de novia y estaba muy enamorada de un compañero que se llamaba Fernando Abasto, que era de Santa Fe, que venía de la carrera de química. eh, y a este compañero lo matan en un bar ahí creo que es Cochabamba y San Martín, ahí cerca de la Facultad de Ingeniería, inclusive creo que hay un mural, lo matan en un bar, como que tenía una cita, un encuentro, y bueno, cantaron esa cita y lo matan ahí. Así que me acuerdo de Norma viniendo a mi casa con toda la tristeza y de lo que provocó eso, ¿no? Y eso fue en junio del año 76. Norma prácticamente empezó su carrera en el 74 y tenía 21 años cuando desaparece, o sea que fue a estudiar a los 18, fue todo muy rápido y era muy joven, muy jovencita y con todas las ganas de vivir y de todo el amor por la vida y por la gente y por cambiar las cosas, ¿no? Yo me acuerdo siempre de la vez que nos presentó a su novio, que habían ido mi papá y mi mamá a mi casa de Rosario y bueno, y estuvimos ahí almorzando y estaban los dos contentos, enamorados, tocaron la guitarra, cantaron. eh, Siempre en mi casa, bueno, era como Santo Tomé queda frente a San Borja, Brasil, y en mi familia hay muchos, somos descendientes de portugueses, de brasileros, como que nos gustaba mucho la música brasilera, así que siempre era un hábito familiar juntarnos y cantar y tocar la guitarra o bailar. Así que
eso era una expresión de alegría a pesar de los momentos difíciles que estábamos pasando y siempre tratando de por ahí no preocupar a los viejos que estaban lejos, que estaban a 1000 kilómetros y que estaban orgullosos de sus hijos, que estaban estudiando y que, bueno, nos veían crecer, formarnos y discutían de política con nosotros, pero que creo que nunca tuvieron la real dimensión del peligro. Nosotros tampoco creo que tuvimos, ¿no? Que sí nos dábamos cuenta y vivíamos todos los días ese peligro, pero que nunca pensamos que iba a pasar o que iba a tener la intensidad que tuvo. Y Norma queda en Rosario, mi hermano que seguía estudiando y tenía un trabajo, quedamos en que Norma pasaba una vez por semana por lo de mi hermano y, y bueno, a fines de septiembre del 77 pasaron 15 días, ya estábamos preocupados porque hacía una semana que no había pasado. Y entonces pasó y estaba como muy apurada y dijo que no había pasado porque había tenido problemas de seguridad internos y externos, pero que nos quedáramos tranquilos, que ella estaba, que eran 5 y que tenían todo listo para irse del país. Y mi hermano trataba de retenerla, estaba apurada y estaba como angustiada, así que mi hermano le hizo prometer que para las fiestas íbamos a tener noticias. Y bueno, a partir de ahí nunca más tuvimos noticias. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Y si Norma viviera, estoy segura que estaría comprometida, sería una arquitecta comprometida buscando la forma y generando políticas públicas para que todos los que no tienen vivienda puedan tener una vivienda digna y para defender los derechos de todos. O sea, no dudo de eso.